te hago te hago una pregunta, mi querido Franklin. Cuando en Lucas 1:27 en adelante el ángel le dice que tendrá un hijo y dices tú que María tuvo más hijos, te pregunto, ¿Dios es un mentiroso porque no cumplió su promesa? ¿O se equivocó el ángel al darle un número equivocado de hijos que tendría María? Ok, el problema es que tú no estás entendiendo lo que el ángel está diciendo a María. El ángel está comunicando a María que ella va a quedar embarazada y va a tener un bebé. Un Eso hijo. es lo que el ángel está diciendo. Que no son 2 o 3 que va a tener uno. Exacto. Que no son 2 o 3 que va a tener uno. Exacto, entonces no tuvo más hijos, ¿verdad? Gracias, Franklin. Pero ¿cómo tú te vas y me dices que esos son primos? O sea, ¿cuál es la...? Es que bien, te lo demostré con la pulgada. Y es que es bien sencillo. Saludos, Franklin. ¿Qué tal? Tocayo, prácticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es que es bien sencillo, bien. Es bien sencillo, hermanito Franklin, porque tú dices que la palabra adelfos es forzosamente madre o hermanos de la misma madre, del mismo vientre. Pero ¿qué tal si me lees, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 15 y 16? Pedro le llama adelfos a 120 personas. Entonces, ahí está bien difícil, mi querido Franklin, porque esa es la misma palabra. La palabra es la misma palabra adelfos. Yo expliqué que una palabra en la Biblia puede tener 3 sentidos: el sentido literal, el sentido figurado y el sentido espiritual. Cuando yo digo papá, en sentido literal me estoy refiriendo a mi progenitor, al que preñó a mi mamá. Cuando yo digo papá en sentido espiritual, alabado sea el Eterno, me estoy refiriendo al Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que tú no entiendes eso? Cuando los apóstoles, Jesús le llama hermano a sus discípulos, no lo está diciendo en el sentido literal de la palabra, lo está diciendo en el sentido espiritual, que son hijos de un mismo Padre. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto, Franklin? Cuando se menciona a María, a José y a sus hermanos, no está hablando de hermanos espirituales. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque ahorita que tocaron el tema de Marcos capítulo 6, donde está el Señor y en las sinagogas predicando y le dicen, bueno, no están aquí, no es el hijo de carpintero y no son sus hermanos José, Simón, Judas, etcétera, y sus hermanas. Aquí hay algo bien interesante porque el verso 1 y 2 nos enseña que Jesucristo estaba predicando dentro de una sinagoga. Entonces, si tú sabes que una sinagoga no es lo mismo que un templo, por tanto, en la sinagoga solamente se permiten entrar a personas mayores de edad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un centro de oración, de estudio bíblico y de interpretación bíblica. Por tanto, obviamente no es como el templo donde sí podían entrar niños, donde los presentaban. Es un lugar distinto, es un lugar específico para el estudio. Te pregunto, Franklin, ¿cuántos hijos tenía María cuando se perdió el niño Jesús en el templo? No había ninguno. El texto no me dice. Claro. El texto no me dice. Pero lo que sí nos dice es que cuando fue encontrado el niño, María dice que su padre, o sea, José, y ella lo estaban buscando, ¿no? Dice que sus hermanos también lo buscaban. Por tanto, podemos deducir ahí que no había ningún niño. Hasta ese momento no había ningún hijo. Sus hermanos eran más pequeños que él. Todos los hermanos de Jesús eran más pequeños. Posiblemente a esa edad todavía no habían nacido. ¿Quién sabe? Ok, supongamos que no había ningún niño todavía. Porque si hubieran sido más pequeños, María no los hubiera dejado, ¿cierto? Entonces, no los hubiera abandonado. Entonces, supongamos que no había ningún hijo. Tenía 12 años, ¿cierto? Cuando el Señor se presenta en la sinagoga de Cafarnaún, el Señor tenía 30 años. Fue después del milagro. Entonces, si en ese lugar se admiten solamente personas adultas, porque es un centro de estudio y de interpretación bíblica, supongamos edad de 18 años. Y ahí se menciona en el texto que hay 4 hermanos, supuestamente de Jesús, más hermanas, en plural. Supongamos que tenía 2 nada más. Pregunta, ¿cómo la Biblia nos enseña que María pudo tener
6 hijos por lo menos y que fueran mayores de edad para que estuvieran dentro de la sinagoga donde el Señor estaba enseñando. Un parto mínimo de 6 hijos para que todos fueran mayores de edad y estuvieran dentro de las sinagogas con el mismo Señor Jesucristo. No lo vas a poder explicar, Franklin. No existe. ¿Te dice el texto que los hermanos estaban con él en la sinagoga? Estaban dentro de la sinagoga. ¿Dónde estaba el Señor predicando? ¿Afuera de la sinagoga o adentro? ¿Cuando vinieron sus hermanos? No, en Marcos 6. Cuando le dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y sus hermanos no son José, Simón, Judas. Estaba dentro de las sinagogas porque estaba enseñando dentro de una sinagoga. Era costumbre del Señor Jesucristo ir a las sinagogas a leer, a la sinagoga que estaba en Capernaum. Claro. Y él se levantaba a leer. Así es. Él estaba dentro de sus conciudadanos de su aldea. Él lo conocía. La gente de los nazarenos conocían a Jesús y a los hermanos de Jesús lo conocían como el carpintero, a Jesús, el hijo del carpintero. Claro. Conocían a sus hermanos. Claro, pero eran comunidades pequeñas, eso no eran ciudades como las de ahora. Claro, pero mi pregunta es esta. Si una sinagoga, y tú puedes investigar, en una sinagoga no pueden entrar niños, solamente personas mayores de edad, porque es un centro para estudio e interpretación bíblica. Entonces, si María... Ese texto no dice que los hermanos de Jesús estaban en la sinagoga, dice que ellos conocían a Jesús, a su padre, a su madre y a sus hermanos. Ese texto no dice nada de que esos jóvenes estaban ahí. Dice el verso, Marcos capítulo 6, verso del 1 en adelante, dice, salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Verso 2, cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. No dice que estaba fuera de la sinagoga. Se puso a enseñar en la sinagoga, o sea, dentro de ella. ¿Sí? La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? O sea, dentro de las sinagogas. Estaban todos dentro de la sinagoga donde él estaba enseñando. 6 personas como mínimo. No, cuando dice aquí con nosotros no se refiere a la sinagoga. Entonces, estaban en la calle. Que están ahí con ellos en esa ciudad. No dice ahí, pues si él estaba enseñando en la sinagoga, y dice, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. En esa sinagoga ahí no estaban, las hermanas de Jesús no estaban en esa sinagoga. Tendrías que demostrar que están hablando de una ciudad y no dentro de la sinagoga. Vamos a ver el texto. Claro. Marcos 6, 1 en adelante. Sí, ¿quién me dijo? Marcos 6. Me retiro, Franklin. Gracias. Bien. Nos vemos. Me retiro. Ok, nos vemos, Manuel. Saludos, maestro. Bendiciones, mi hermano. Cuídese. Mira el texto, dice. Vamos a ver. Saludos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. El contexto es su tierra natal. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Ellos conocían a Jesús como el carpintero. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Páralo. Ajá. Ahí dice también. Claro, dice también con nosotros sus hermanas. ¿Qué significa también? Aparte de los hermanos, había hermanas. También significa eso. ¿Dónde? Ok, ¿por qué También están las adentro? hermanas. Es la pregunta. Ese texto no dice que ellas están en la sinagoga y que José y nadie, Bueno, ninguna... ese texto no dice ni que más... Perdón, Ajá. Franklin, no te enojes. El texto dice que Jesús estaba enseñando dentro de la sinagoga. Correcto. O sea, que sí Sí. están dentro de la sinagoga.
Correcto. Eso no significa, bueno, para mí no significa que están en la sinagoga, para mí significa que están en su tierra, Ok. en la tierra natal, allá en ese pueblo donde Jesús fue a predicar. Ajá, ¿y dónde estaba predicando Jesús? ¿En su tierra o en la sinagoga? En la sinagoga. Correcto. Listo, no más preguntas. Págata. ¿Se acabó? Pero el Otra texto cosa. no dice, miren aquí a sus hermanas que están aquí. Ese texto dice, no están aquí. Entre- Una pregunta retórica. Dice Esa aquí, pregunta retórica es refiriéndose a que sus hermanas estaban en la tierra allí. Frankie, no me le quite también. claro, No me le quite también. claro, Súbelo. Mira, No sea Ahí. pícaro, bájalo. Bájalo. ahí donde tienes, Bájalo, Frankie, no sea pícaro. salió Jesús de allí y vino. ¿A dónde vino Jesús? ¿A dónde vino Jesús? Vino a su tierra. Oye, Frankie. Miguelito dejó medio guapo. Franklin, bájale un Vino poquito, a su tierra. bájale un poquito, Ah, Franklin, ¿qué quieres? bájale un poquito más, ahí mero, ahí donde dice, y no están, ahí, un poquito más, eso, ahí donde dice, y José, Judas y Simón, no están Sí. también aquí con nosotros sus hermanas, entonces, Bácata. entonces, Una pregunta. Una pregunta. ¿Quién preguntó y a quién le preguntó? no le preguntaron a nadie, ahí dice que ellos Esa es dijeron, una pregunta retórica. no, Esa es una pregunta retórica. Claro, porque ellos si están, yo te veo a ti delante de mí, no está aquí, ese texto no significa. no, pero fíjate el contexto, Miren aquí a sus hermanas. Ese texto no está diciendo que las Franklin, hermanas estaban en ese lugar. pero, hermanito Franklin, Esa es una fíjate, pregunta retórica. pero fíjate, Como quien dice, Eso es mira, diferencia, Fíjate, Franklin. Eso es Franklin. dame la oportunidad, mira. fíjate, Piensas No es- hacer diferencia. Mira, el texto es, esas son preguntas retóricas. Primero dice, ¿no es este el Franklin, carpintero? Aguántalo. Permíteme. ¿No es permíteme. este el Permíteme hijo un de minuto, María? Franklin, por favor. Ok, tómate el minuto, dale. Ok, un minuto. Déjalo allí. Disculpa, el hecho de que tú tengas la razón no quiere decir que tú tengas que hacer inferencias. El hermano te preguntó si Jesús estaba predicando fuera o dentro de la sinagoga. Tú contestaste en la sinagoga, perfecto. Y en la sinagoga se presenta esta situación. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? No están tan bien. Léelo. Ahí dice también. O sea, que sus hermanas y los que han nombrado antes, según la literatura que está aquí, que estoy viendo con mis ojos en la pantalla, dice también. Bien. Repito, también aquí Bien. con nosotros sus hermanas. claro, y Ahora te voy a explicar el contexto, pero Ahora tienes que ya va. dejarme argumentar. Espérate. Aspecto un último. Ahora te voy a dar en la yugular. Ujú. Te pregunto, ¿las profecías del Señor son perfectas, Franklin? Claro que sí. Si en Belén tenía que nacer el Salvador, era en Belén, ¿verdad? Sí, Sí, tenía que nacer de una virgen, así es que tenía que pasar, ¿verdad? sí. Ajá, por obra del Espíritu Santo, todo era perfecto, todo es perfecto. En la escritura del Antiguo Testamento, Frankie y Franklin, todo es perfecto, ¿verdad? sí, correcto, Dios es perfecto, sí. Y su obra Perfecto. es perfecta. Ujú. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz. ¿Cuántos hijos dice la profecía, Franklin? Un hijo. Gracias. ¿Qué significa eso? es bien sencillo, mi hermanito Franklin, mira, en la Biblia hay 4 promesas exactamente iguales. Eso lo puedes ver primero en Génesis capítulo 18. Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara. Después lo puedes ver en el libro de, si no me recuerdo, ahorita lo busco. A la esposa de Manoah, Dios le hace una promesa de darle un solo hijo y le da a Sansón. A Abraham y a Abraham, exacto, a Abraham y a Sara le promete un hijo y le da a Isaac. Después le hace la misma promesa
al sacerdote Zacarías y a su esposa Isabel, y le da un solo hijo, que es Juan el Bautista. Te hago una pregunta, mi querido Franklin. Cuando en Lucas 1:27 en adelante el ángel le dice que tendrá un hijo, y dices tú que María tuvo más hijos, te pregunto, ¿Dios es un mentiroso porque no cumplió su promesa? ¿O se equivocó el ángel al darle un número equivocado de hijos que tendría María? Ok, el problema es que tú no estás entendiendo lo que el ángel está diciendo a María. El ángel está comunicando a María que ella va a quedar embarazada y va a tener un bebé. Un Eso hijo. es lo que el ángel está diciendo. Que no son 2 o 3 que va a tener uno. Exacto, entonces no tuvo más hijos, ¿verdad? Gracias, Franklin. Pero con eso. en ese parto, claro, en ese parto, eso no tiene nada que ver. Se acabó. Se acabó. Eso no tiene nada que ver con que María no haya tenido hijos después. Lo acabas de decir. Se acabó. Se acabó el debate. Okay, tienes que darme la oportunidad para hablar porque si no no hay comunicación. Franklin, discúlpame, lo acabas de decir ante la audiencia de los 14. Sí, eso yo no